Buenas tardes, mi nombre es Jorge Emilio Partida Jaramillo, de matrícula 1852382 del Laboratorio de Electrónica 1. Voy a explicar la práctica número 8 que trata de un diseño de un amplificador emisor común. Aquí tenemos el manual, experimento número 8, donde se nos establecen los objetivos, la lista de materiales a utilizar y el equipo también a utilizar. Lo primero que tenemos aquí es la teoría preliminar, donde nos comenta lo siguiente. El diseño del amplificador emisor-colector se efectuará con las siguientes características. Nos da ciertos valores que vamos a agregar al circuito y después calcula los valores de los ciertos valores dentro del circuito, por ejemplo, la resistencia del colector, resistencia del emisor, corrientes, etc. Aquí tenemos todos los cálculos teóricos que vamos a verificar mediante el circuito. Dice procedimiento: implementar el circuito del amplificador emisor-colector y observar que los valores corresponden al diseño planteado. Entonces vamos a verificar. Primero nos pide calcular la beta. La beta de un transistor, esto se verifica en un multímetro físico y con un transistor físico también. Pero como esto es un circuito simulado, pues no se puede realizar. Lo que se hizo aquí, se investigó las propiedades del transistor a utilizar y vemos que la beta es igual a 100. Después nos pide calcular estos voltajes. Primero, voltaje de cortocircuito es igual a 12 volts. Bueno, aquí tenemos lo que es el circuito armado, que es este de aquí. Aquí lo tenemos. Y el voltaje de cortocircuito es una fuente de voltaje de 12 volts. Aquí lo tenemos. Voltaje del colector. Solamente conectamos la señal de multímetro en el colector y verificamos que es 4.849. Aquí está. Voltaje de base. Desconectamos, vamos a la base, corremos 1.7588. Aquí está. Vamos al voltaje del emisor. Ahí está. 1.102. Aquí lo tenemos, 1.102. Una vez tomados los voltajes, tenemos que observar que cumpla las siguientes condiciones. El voltaje de base es igual o casi igual al voltaje de emisor más 0.6. Si vemos aquí, el voltaje de emisor 1.102 más 0.6 es igual a 702, perdón. Y es casi igual a 1.758. Tenemos que los voltajes de base y emisor son menores al voltaje de colector. Aquí está. Voltaje de base y emisor son menor que voltaje de colector. Y el voltaje de cortocircuito es mayor al voltaje de colector. Aquí está. Después nos solicita verificar las amplitudes de voltaje pico a pico, de voltaje de entrada y de salida con un osciloscopio y agregando una señal sinusoidal con un generador de funciones de 50 kHz a 200 mV pico a pico. Entonces nosotros vamos a agregar este generador de funciones aquí en lo que es la entrada. Conectamos y tenemos configurado a 5 kHz una frecuencia y la amplitud de 100 milivolts pico. Como son pico pico, será 100 más 100, 200. Conectamos el osciloscopio, ya tenemos el canal 1 en la entrada, el canal 2 a la salida y la tierra directamente a tierra. Aquí está. Corremos el programa y aquí está. Aquí tenemos lo que es la señal sinusoidal, de entrada y salida. Entonces, verificamos primero. Ahí está. El voltaje máximo del canal 1, que es 98.2 milivolts, que es casi lo mismo que tenemos acá de 100 milivolts, que es el voltaje de salida. Y el voltaje de entrada 1.31 volts. 1.31 volts, que aquí tenemos 1.3 volts, que viene siendo lo mismo. Después, tenemos que medir los voltajes de punto A y B, que vienen siendo estos puntos acá. Tenemos que verificarlos y para esto vamos a insertar una resistencia de 10 kilo ohms entre los puntos A y B. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Agregamos una resistencia, primero la acomodamos aquí. Vamos a desconectar el multímetro y vamos a verificar. Conectamos esto aquí
En voltaje de corriente alterna nos da 70.78 milivolts. Aquí está, 70.78 milivolts en punto A. Y luego en el punto B, vamos a verificarlo. Conectamos el punto B. Y luego un poco más para atrás. Ahí está. Nos da un valor. Nos da un valor de 41.012 volts. Aquí está. 13 milivolts. Y por último nos pide medir la resistencia de salida del amplificador, pero con una carga de resistencia L a 10 kHz. Aquí tenemos la resistencia. Entonces vamos a conectar el multímetro en la salida. Ahí. Y primero vamos a quitar esta resistencia que habíamos agregado. Corremos el programa, verificamos el voltaje y aquí está. Tenemos 950.36 milivolts, que es lo que tenemos aquí. Y después vamos a hacer lo mismo, pero con una resistencia L igual a 5 kHz. Ahí está. Corremos nuevamente el programa. Nos da 634.6 milivolts aproximadamente. Aquí lo tenemos. 634.6 milivolts casi. En resistencia L igual a 5 kHz. Y eso vendrá siendo toda la práctica.